espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Yo estoy feliz porque hoy continuamos con el avivamiento para Venezuela y las naciones, lección 5. Y continuamos con el día número 3, es acerca de la gracia. Entonces vamos a hacer primero nuestra pequeña oración de introducción en donde te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos una vez más estar aquí presentes, reunidos en tu nombre. Te damos gracias, Padre, por todas las personas que quieren conocer de ti. Te damos las gracias por sus vidas, por su salud, por su fe. Padre, también te pedimos humildemente que seas tú enviando al Espíritu Santo a hablar a través de mí, Padre. Que me vacíes por completo y seas tú manifestándote a través del Espíritu Santo, que traiga tu mensaje, Padre, de amor, de entendimiento, de sabiduría. Padre, manifiéstate en el corazón de cada una de las personas que están aquí, esperando tu mensaje para crecer en la fe y estar en tu voluntad. Padre, hoy humildemente nos presentamos en las cortes celestiales, Padre, para testificar acerca de lo que dice la palabra que la sangre de Cristo hace por nosotros. Padre, en este momento testificamos que ya tu sangre nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha justificado. Padre, nos ha santificado y nos ha perdonado, Padre, de todos nuestros pecados ahora y para siempre. Padre, anulamos en el nombre de Jesucristo cualquier argumento que Satanás esté usando en contra de las personas que están aquí para poder recibir tu palabra, Padre, en el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos con lo que dice este libro. Recuerden que en la última clase estuvimos viendo acerca de la gracia santificadora de Dios, ¿verdad? Dijimos que así como nosotros recibimos su gracia para ser salvos, también necesitamos su gracia para santificarnos. También dijimos que a veces es difícil manejar todos estos retos, ¿verdad? De seguir una vida en Cristo, pero es su gracia la que nos ayuda a lidiar con todos estos retos. Dice, gracias a Dios, a través de Jesucristo, Él ha prohibido justo lo que necesitamos para lidiar con cada una de estas situaciones. Esta provisión maravillosa y sobrenatural es el mismo regalo que hizo posible que fuésemos salvos. Se debe a la gracia sublime de Dios. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a estar respondiendo acerca de estas preguntas que salen aquí, acerca de la gracia santificadora y cómo lidiar con eso. Dice en la pregunta número 12, ¿qué nos dice la siguiente escritura con relación a la provisión de Dios cuando somos tentados a pecar? Y lo vamos a leer entonces primero de esta Biblia y luego de la otra. Vamos a leer en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación preverá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Ok? Entonces ahora vamos a buscar en esta. Ninguna prueba han tenido que sobrepase lo soportable, y pueden confiar en que Dios no permitirá que sean
puestos a prueba por encima de sus fuerzas. Al contrario, con la prueba recibirán fuerza suficiente para superarlas. ¿Ok? El mismo mensaje con diferentes palabras. Entonces, este pasaje lo que nos está diciendo, ¿verdad? Es que con la tentación, Dios a través del Espíritu Santo proveerá las vías de escape a fin de que podáis resistirla. Hebreo, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aquí hay otro pasaje de Romanos 6, capítulo 14, dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es muy importante porque eso nos da una forma como que de legalidad, de sentirnos poderosos en Cristo para vencer cualquier dificultad, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Hay una pregunta que dice: ¿y qué pasa cuando fallamos y le damos lugar a la tentación? Dice la respuesta: es la gracia de Dios que nos da convicción cuando pecamos y nos da la habilidad y el deseo de confesar y dejar atrás nuestro pecado. ¿Alguna vez has pecado tan grande o frecuentemente que te sientas sobrecogido por la culpa y la condenación? Seguramente no podrías imaginar cómo Dios puede perdonarte. Otra vez, pero una vez más, la gracia de Dios es todo lo que necesitamos, ¿ok? No tenemos que pensar, ay, pero lo volví a hacer o volví a caer. La gracia de Dios es ilimitada. Él siempre nos podrá recibir con los brazos abiertos. Dice, de acuerdo a la Biblia, el pasaje que dice, donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20. Parafrasea este versículo en tus propias palabras. ¿Cómo explicas esta verdad de manera práctica en nuestra vida como creyentes? Yo puse que el apóstol Pablo señala cómo es más abundante la gracia de Dios, su poder y su impacto en contraste con la gran tragedia que viene a causa del pecado. ¿Ok? Entonces, debemos de pensar que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Entonces, siempre la gracia de Dios va a ser más grande que el pecado. Es por eso que nos da seguridad y la firme confianza de que vamos a poder superarlo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios sobreabunda en contraste a lo que causa el pecado. Dice, si Dios nos extiende su gracia y perdón cuando confesamos y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿significa esto que tenemos libertad para pecar en cualquier momento que queramos, siempre y cuando tengamos intención de confesarlo? Esto podría sonar ridículo, pero muchos creyentes del primer siglo sugirieron que si nuestros pecados pueden servir para iluminar la gracia de Dios, quizás podríamos sentirnos en la libertad de pecar más. El apóstol Pablo confrontó esa línea de pensamiento en términos claros y precisos. Entonces vamos a ver en Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2, que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ok?
En Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Ok? Entonces aquí queda claro que no es que porque mientras estoy en pecado va a sobreabundar la gracia, entonces nosotros vamos a seguir pecando para que siga brillando la gracia de Dios. No. De ninguna manera, dice. Se supone que si nosotros andamos en luz, nosotros vamos a tratar de no caer en tentación. ¿Ok? Porque imagínense, si sobreabunda la gracia en el pecado, se podrán imaginar cómo va a sobreabundar la gracia estando en luz. ¡Wow! Ok, entonces, de acuerdo a estos versículos, ¿de qué manera funciona la gracia de Dios como freno más que como una licencia para pecar? Wow, dice, yo puse así, si hemos muerto en el pecado, no deberíamos volver a él. El llamado es vivir en este mundo sobrio, justo y piadosamente. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Que si ya hemos muerto al pecado, la idea sería saber que estamos en gracia y usar eso como un freno para no pecar, más que como una licencia para seguir pecando porque igual va a sobreabundar la gracia. No, debe de servir más como freno que como licencia. Dice, no solo necesitamos la gracia de Dios cuando somos tentados y cuando pecamos, necesitamos su gracia para hacer cualquier cosa que sea del agrado de Dios. De hecho, no hay ni siquiera un aspecto de la vida cristiana que podamos manejar apartados de la gracia de Dios. El apóstol Pablo les recordó a los creyentes filipenses que Dios es quien obra en nosotros, tanto en el querer como en el hacer. Importantísimo. Para su beneplácito. Filipenses capítulo 2, versículo 13. La gracia de Dios es la cualidad dinámica de su vida en nosotros, dándonos tanto el deseo como el poder para obedecer a Dios. ¡Wow! Entonces ya sabemos que es por la gracia de Dios que nosotros podemos aludir el pecado, podemos resistirlo, podemos de hecho sobrepasarlo gracias a su abundante gracia. ¿Ok? Es su gracia la que nos ayuda a permanecer en luz. Es su gracia la que nos da tanto el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque yo pudiera pensar en querer hacer lo bueno, pero al momento de hacerlo hago lo malo. Entonces, Él en su gracia nos da tanto el querer como el hacer. O sea, que aquello que yo quiero sea lo que hago. Dios está totalmente apercibido de que somos incapaces de vivir una vida piadosa aún haciendo nuestros mejores esfuerzos y teniendo la mejor de las intenciones. Su gracia es la provisión sobrenatural para todo lo que carecemos. Él promete equiparnos y darnos poder para hacer cualquier cosa que quiera de nosotros. ¡Wow! Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. ¡Wow! Segunda de Corintios 9:8. Ya sea en problemas y de hecho ya sea dentro del camino en luz, para todo nosotros necesitamos su gracia. Es la que nos da tanto el querer como el hacer. ¿Ok? Bueno, entonces retomando, ¿verdad? Este pasaje que es demasiado integral, porque recuerdan que, bueno, vamos a leerlo para repasar todo lo que hemos aprendido y para finalizar con lo que respecta a la oración. En Efesios 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad
en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. En el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ok? Esas son las palabras de Pablo cuando está finalizando ya ese pasaje. Entonces, si la leemos aquí, también nos da en el versículo 18, entonces dice, vivan en constante oración y súplicas guiados por el Espíritu, y para esto perseveren y oren con la mayor insistencia por todos los creyentes y también por mí, a fin de que Dios ponga en mis labios la palabra oportuna para dar a conocer con audacia el misterio del Evangelio. ¿Ok? Entonces vemos la importancia de estos pasajes en donde finaliza con el arma. Si nos fijamos, toda la armadura que estuvimos hablando en el último video fue de manera defensiva, ¿verdad? Para protegernos, para asegurarnos. Pero ya aquí, cuando habla de la oración, viene a ser como el arma. Aquello era la armadura de protección. Ahora esta es una de las armas. De hecho, la más importante de todas es la oración. Es con eso que vamos a penetrar. Nosotros vamos a atacar el otro reino, ¿verdad? Recordemos que estuvimos hablando que estábamos en una batalla de dos reinos espirituales en donde debemos definir en cuál de los dos equipos vamos a estar. También en Efesios 6 nos dijo acerca de esa lucha que no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales de diferentes rangos, ¿verdad? En esta parte de la lucha espiritual, ¿verdad? Es necesario que nosotros renovemos nuestro pensamiento. En Efesios 4:23 nos dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Dice, se refiere al nuevo hombre que ha abierto sus ojos espirituales, el que bajo la acción del Espíritu adopta una nueva manera de pensar y de actuar. Entonces dice, ¿por qué debemos renovar nuestros pensamientos? Para asimilar acerca de las personas sin cuerpo, ya que no estamos acostumbrados a pelear con seres sin cuerpo, ¿verdad? En lo que respecta a la oración, en Daniel, nosotros nos podemos dar cuenta cómo estas huestes, ¿verdad?, de maldad, se encuentra en lugares celestiales. Hay veces que nosotros pensamos que están abajo, pero no. Aquí en su ubicación dice que es arriba, en lugares celestiales. Dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los lugares celestiales. Hueste significa ejércitos, o sea que no es uno, son ejércitos. Así que hay ejércitos de seres satánicos y personas sin cuerpos dispuestos en posición de batalla contra nosotros. ¡Wow! O las naciones. Entonces, si nosotros comparamos este versículo de Efesios, ¿verdad? En la última parte en donde dice, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestiales, la comparamos con el libro de Daniel en el capítulo 10, en donde dice, al principio dice que Daniel se apartó por 3 semanas, él no consumió carne ni vino, sino que se mantuvo con vegetales y agua. Más adelante, viene un ángel en el capítulo 10 y dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte
en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el primer día que Daniel se dispuso a orar, él estaba orando por Israel, porque en ese momento se encontraba gobernado por gentiles. Desde el primer momento que él se dispuso a orar, sus oraciones fueron escuchadas y lo enviaron a él para responder sus oraciones. Pero un príncipe esta área celeste no lo dejaron pasar y tuvo que llegar el ángel Miguel a ayudarlo. ¿Okay? El ángel Miguel es el que está encargado de cuidar. Este autor dice que a los niños de Israel. Entonces, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos ver cómo desde las épocas de Daniel, que es del Antiguo Testamento, hasta la época de Efesios, que es del Nuevo Testamento, estas huestes espirituales se encuentran en las regiones celestes. Entonces, este autor explica que hay diferentes ángeles satánicos gobernando y operando en las diferentes ciudades. Entonces, el deber de uno es identificar cuáles son esos ángeles satánicos que se encuentran sobre nuestras naciones para así poder saber, ¿verdad?, con lo que estamos peleando. Entonces dice, en América hay espíritu de esclavitud, que es el legalismo, espíritu de idolatría, que es la adoración, y imágenes y brujería. Pueden ser creyentes, pero no han sido liberados. ¿Ok? Mientras estos ángeles satánicos se encuentren operando en esas naciones, nosotros vamos a estar atados, donde hay una guerra espiritual, ya sea el vencedor o el perdedor, su resultado va a afectar en lo que es físico, ¿verdad? De lo espiritual se va a ver afectado lo físico. Y entonces, si nos fijamos ahorita en este mundo, ¿dónde está la guerra ahorita? En Israel. ¿Y qué es Israel? La nación elegida por Dios. Entonces ahí vemos cómo todas estas cosas que están pasando en el mundo hoy en día tienen un origen espiritual, al extremo de que ya al manifestarse en lo físico, ¿dónde va a salir? En Israel. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que eso es como un prisma que se va a ver afectado desde lo espiritual a lo físico. Y en cualquier parte en donde sepamos que está operando Dios, ahí también va a estar operando Satanás. ¿Ok? Se dice que Daniel es un modelo, muestra a seguir de oración, de ayuno, intersección, que cambia el destino de las naciones. ¿Ok? Entonces recordemos que estamos en el avivamiento para Venezuela y las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Con este ejemplo de Daniel nos damos cuenta que detrás de todas estas cosas humanas hay cosas espirituales y que nunca vamos a entender la historia humana si solo miramos de forma horizontal. Nosotros tenemos que ver de forma vertical para poder entender en los lugares celestes todas estas cosas que se dan entre ángeles de Dios y ángeles de Satanás que están trabajando. Y la historia humana se explica por la interacción de todas estas fuerzas. Y nos preguntamos, ¿y por qué entonces nosotros los cristianos somos importantes en estas batallas espirituales? Bueno, porque normalmente en las guerras los ejércitos tienen armas para pelear, ¿verdad? Armas como misiles, tanques de guerra, cosas de esas. Nosotros, los cristianos, tenemos las armas para pelear espiritualmente en estas áreas celestes. ¿Ok?
Dice, y es por eso que en Efesios 6, Pablo nos invita a colocarnos la armadura para entrar en la batalla espiritual. Aquí dice que en este pasaje de Efesios 6 podemos ver 6 elementos defensivos, ¿verdad? Excepto el último, que es la espada de la verdad. Pero el séptimo elemento es la oración, ¿ok? Dice, con esta arma es que podemos atacar y alcanzar los lugares celestiales. Es el arma de la oración en el Espíritu. En la noche en que Jesús fue traicionado, sus discípulos no lograron velar ni una hora con él en oración. Y en el huerto de Getsemaní, mientras Jesús botaba gotas de sangre por el evento que se iba a producir, sus discípulos estaban durmiendo. Los despertó y les preguntó, ¿así que no habéis podido velar conmigo ni una hora? En Mateo 26:40. La situación difícil en esta escena, ¿verdad?, es que podemos ver reflejada la iglesia en estos días. ¿Por qué? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él intercede por nosotros a través de la oración. Mientras nosotros dormimos, Satanás está librando batallas. Imagínense, en cada una de nuestras casas podemos imaginar todas las derrotas, hogares deshechos y muchas otras tragedias que pudieron haber sido evitadas si usáramos el arma de la oración. A medida que caminamos en el espíritu y no en la carne, descubriremos cómo avanzar y mantenernos en el plano de la victoria que Dios ha provisto para nosotros, capaz de transformar las dificultades en oportunidades, capaz de tomar decisiones claras y agudas. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver cómo la oración es la que arrebata las garras ambiciosas de Satanás. Es a través de la oración que nosotros podemos penetrar en las áreas satánicas, para así poder interceder por nuestros hogares, por nuestras familias y por nuestra nación. ¿Ok? Es a través de la oración. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, ¿verdad?, espiritualmente, nosotros vamos como que adoptando nuevos paradigmas y formas de orar. ¿Ok? Entonces, el primer paradigma tenemos el modelo del Padre Nuestro. En el libro de Lucas, capítulo 11, explica 2 paradigmas diferentes para orar. Aquí el primero dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En el versículo 2 dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Ok? Esa es la oración modelo que nos dejó Jesús cuando uno de los discípulos les dijo, Maestro, enséñanos a orar. Entonces, normalmente, ya hemos escuchado, hemos aprendido que no es orar en la carne y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, porque hasta el espíritu de pereza nos entra cuando estamos orando el Padre Nuestro. La idea es hacerlo desde el espíritu, ¿ok? Y ir entendiendo cada frase que vamos diciendo. Señores, si nosotros nos ponemos a analizar qué es la oración no significa llevar una lista de peticiones al Padre para que Él haga mi voluntad.
No. La oración básicamente es nosotros alinear nuestro espíritu con el espíritu del Padre y alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y por medio de la oración hacer que esto suceda. ¿Ok? Si Padre nuestro que estás en el cielo, Él está hablando de su Padre, pero también nos está incluyendo a nosotros como hijos de su mismo Padre. Y nos está librando de la maldición y compartiéndonos la herencia como hijos de Dios. Dice, santificado sea tu nombre. Nosotros ya hemos hablado como en el Antiguo Testamento lo llamaban Jehová, Santo, o sea, algo como muy lejano. Aquí Él nos está dando a conocer el nombre como Padre. Cuando vivimos rendidos al Espíritu Santo, Dios mismo revela su santidad, el poder divino y la gloria oculta del nombre del Padre, ya que el Espíritu del Padre es el Espíritu Santo. ¿Ok? En el momento que nosotros decimos, Padre, santificado sea tu nombre, nosotros, Él, a través de ese nombre, Padre, Él está revelando toda su gloria, toda su santidad. En Ezequiel 36, versículo 23 dice, Él vendrá a santificar su nombre. Él ahí se está refiriendo a las personas que no están bajo la conducción del Espíritu Santo, que han profanado su nombre. Bueno, en Ezequiel dice que Él va a venir a santificar su nombre. Dice, venga a nosotros tu reino. Ya aprendimos que hay dos reinos, ¿verdad? El reino de Dios todavía no ha sido totalmente implantado aquí en la tierra. Entonces nosotros estamos solicitándole al Padre que implante aquí en la tierra su reino. Entonces nosotros cuando decimos venga a nosotros tu reino, nosotros estamos proclamando la salvación del mundo. O sea, hey Padre, esto está feo, ya tienes que venir porque te necesitamos, necesitamos la salvación del mundo. ¿Ok? Ahora nosotros debemos saber si estamos diciendo, ¿verdad? En una oración todos los días, venga a nosotros tu reino, si nosotros estamos listos, si estamos preparados para recibir su reino. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a haber un día del juicio, entonces nosotros debemos de tener el aceite, ¿verdad? De estar preparados para que en su regreso estemos listos para recibirlo. Dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. Ya sabemos que en el cielo se hace su voluntad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que se haga su voluntad aquí en la tierra también. ¿Quiénes son los que vamos a hacer su voluntad? Nosotros. Dice, cuando se hace la voluntad de Dios en la tierra, el reino de los cielos entra en el corazón. Y donde quiera que la fe haya aceptado el amor del Padre, la obediencia acepta la voluntad del Padre. ¡Wow! O sea, donde quiera que la fe haya aceptado la voluntad del Padre, la obediencia va a estar ahí presente. La rendición y la oración por una vida de obediencia es la oración infantil. Cuando decimos, Padre, ayúdame a obedecerte. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Danos el pan de cada día. Si nosotros estamos en luz, nosotros tenemos la firme convicción y la confianza de acercarnos al Padre para pedirle lo que necesitamos. ¿Ok? Dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La sangre preciosa de Jesús es la que nos perdona, ¿verdad? Pero así como Él nos perdona, nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden. ¿Okay? Esa es la transacción. Y de hecho, ahí en la Biblia dice, Él no nos puede perdonar si nosotros no hemos perdonado a alguien. Dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es lo que hemos dicho, ¿verdad? O sea, cuando nosotros somos salvos, es el poder del Espíritu Santo quien nos va a mantener en su gracia, protegidos del mal. Dice, permitamos al Padre que está en el cielo, que su reino y su voluntad ocupen el primer lugar en nuestro afecto,
Su amor, proveedor, perdonador y guardador será nuestra porción segura. ¡Wow! Entonces, este es el modelo, ¿verdad?, que nos ha dejado nuestro querido Jesús para dirigirnos al Padre. Es un modelo, a mí me encanta, porque yo pienso que cuando uno lo hace desde el Espíritu, está de forma integral todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, nosotros podemos también adaptarlo a nuestra necesidad, ¿verdad? Y tratar de esta forma expresarnos con nuestro Padre Celestial. La idea es eso, que no hagamos vanas repeticiones desde la carne, no. Es trasladarlo a nuestro espíritu y comunicarnos, hacer una conexión espiritual con Dios. ¿Ok? Hay dos paradigmas más, que es el paradigma de amigo a amigo y el paradigma del juzgado. ¿Ok? Hasta los momentos lo vamos a dejar aquí. Y en la próxima clase vamos a hablar de las otras dos formas de oración. De esta manera nos despedimos, ¿verdad? No sin antes darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos una vez más por estar aquí presente entre nosotros, por enviar a tu Espíritu Santo y que sea Él hablando a través de mí. Te damos las gracias por cada una de las personas que se han preocupado, Padre, por conocerte íntimamente, por conocer tu palabra y por cultivar una relación íntima contigo. Te damos las gracias, Padre, por todas las herramientas que nos das para librar batalla. Te damos las gracias por todas las armas, Padre, por la oración. Es a través de la oración que podemos hacer una conexión contigo, es a través de la oración que puedas escuchar nuestro clamor. Y te damos las gracias, Padre, porque hemos entendido cuál es la finalidad de la oración y es hacer tu voluntad y no la nuestra, Padre. Es alinearnos con tu Espíritu para poder así llevar a cabo los propósitos que tienes escrito para nosotros. Te damos las gracias, Padre, por todo este conocimiento. Te pedimos que llegues a cada una de las vidas de las personas que te están buscando, que puedas solucionar sus problemas, que puedas hacerte presente en cada una de sus angustias, que ellos puedan sentir tu presencia, Padre Celestial. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y dando gracias de antemano por este avivamiento, Padre, que viene y que ya está presente, Padre, con todas estas revelaciones que nos presentas cada día. Vamos creciendo espiritualmente, Padre, hasta poder lograr tu plan divino. Te pedimos por Israel, Padre, para que ellos puedan volverse hacia ti, convertirse, Padre, para que puedas limpiar todos sus pecados y puedas perdonarlos, Padre, así podrán ser salvos y podrás completar tu plan perfecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bye, los amo.